¿Qué tal, estimados participantes del curso? Bienvenidos a esta sesión número 9, donde el tema principal es formato de texto y párrafo en Google Docs. Para esta sesión vamos a ocupar tener algún texto ya previamente escrito, entonces yo sugiero que o suban un texto, utilicen uno que ya habían hecho con anterioridad, o bien redacten uno. Por ejemplo, en mi caso tengo este documento que obtuve de internet como un ejemplo de un memorándum, y aquí, bueno, se trata de un asunto sobre alguna mercancía, ¿verdad? Bien, para esta sesión entonces vamos a ver los principales recursos para poder manipular el formato del texto. Podemos observar entonces que una de las primeras funciones que podemos hacer uso cuando nosotros, después de haber introducido el texto o tecleado el texto, podemos darle formato a la fuente, es decir, al tipo de letra. Entonces, por ejemplo, si yo quiero remarcar o quiero hacer un poco más gruesa esas líneas introductorias de ese documento, simplemente lo seleccionamos y en la parte de arriba elegimos este icono en letra B, que cuando pasamos el cursor sobre ella despliega el nombre de negrita. Entonces aquí ya le estamos aplicando el formato de negrita, es decir, se pueda distinguir con un tono más oscuro, un poco más gruesa. ¿De acuerdo? Si tomamos ese segundo párrafo y queremos darle alguna acentuación, es decir, queremos remarcar algo, entonces podemos utilizar también el icono o función que pone a las letras en cursiva, es decir, un poco inclinadas. Entonces de esta forma se hace la diferencia entre uno y otro párrafo por la forma en que tiene, ¿verdad? El formato que tiene. Entonces ese tipo de formato cursiva se puede utilizar para poder hacer una distinción entre alguna idea, algún concepto, algún orden de palabras, etcétera. También tenemos, por ejemplo, voy a tomar este párrafo que dice: han pasado ya 14 días y no tenemos noticia alguna de dicha mercancía. Bueno, tomando este ejemplo que obtuve de internet, vamos a suponer que yo quiero subrayar esto también de igual forma para darle un realce, ¿verdad? Para que se pueda distinguir de los otros párrafos. Entonces, una vez seleccionado este pequeño párrafo, nos vamos de igual forma a este panel de funciones de formato y elegimos el de subrayado. Entonces, bueno, ya también acentúa o remarca la idea principal, algo que yo quiero hacer notar del lector que vaya a recibir o el destinatario de ese correo, para que también ponga mucha atención en dicho párrafo que está subrayado. Otras funciones también que pueden ser no comunes, pero sí útiles por cualquier otra situación o otra necesidad que tengan, es también darle formato de color de texto. Quizás no querramos utilizar la cursiva o el subrayado, pero sí poner un color. Entonces, por ejemplo, este párrafo de 2 líneas lo seleccionamos y vamos a aplicarle un color azul. Entonces, una vez seleccionado, nos vamos aquí a la parte superior y elegimos el icono que tiene una A y una raya en la parte de abajo que dice color de texto, y podemos ver que por default, es decir, ya está preestablecido que el color negro es el color de texto, pero yo quiero cambiarlo a azul. Entonces, pues de esta forma también la idea de hacer notar más este párrafo pues se lleva a cabo cambiándole el color.
En eso pues también tiene que ver, ¿no?, si hay alguna normativa para escribir correos de parte de su empresa u organización. Bueno, hay que tomarla en cuenta y pues esta explicación sirve para conocer cómo aplicar formato al texto en un documento de Google, ¿de acuerdo? Bueno, también hay otras más funciones que de hecho si ustedes lo mencionaba en una sesión anterior, si ustedes están familiarizados con el uso de Microsoft Office, específicamente Word, este editor de texto, pues verán que varios de los iconos aquí pues son parecidos. De hecho, el propio símbolo, el propio icono nos da a entender cuál es la función, ¿verdad? Por ejemplo, si yo selecciono nuevamente ese párrafo y quiero alinearlo a la izquierda, porque ahorita como está configurado, si podemos observar, está seleccionado el de justificado. El de justificado pues nos permite tener una cuadratura del texto, y en ese sentido pues se ve más formal, se ve más estético. Pero si yo lo requiero también lo puedo cambiar para que se alinee a la izquierda. Entonces, como pueden observar, esa alineación a la izquierda pues ya no quita el justificado y ya no lo encuadra, ¿verdad? De igual forma, seleccionando nuevamente el párrafo, si elegimos alinear a la derecha, podemos ver esa función aquí arriba. De igual forma, ese por ejemplo de alinear a la derecha puede funcionar cuando ponemos una fecha, ¿verdad? Digamos que aquí ponemos Acapulco, Guerrero, mayo 2021, no sé, 15 de mayo de 2021. Si yo quiero que esta línea esté pues pegada a la derecha, es decir, alineada a la derecha, simplemente lo que tengo que hacer es colocar el cursor en esta línea en específico y luego pulsar sobre el icono de alineación a la derecha. Entonces ya me ahorra el esfuerzo de estar trasladándolo de una forma manual, ¿verdad? Y pues ya se ve un poco más formal. Bien, ¿qué más podemos utilizar en el formato de texto y párrafo? Pues hay muchas más funciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar este primer párrafo y el que sigue de justificado dice interlineado. Aquí nosotros podemos establecer cuál es el espacio entre líneas que queremos utilizar, ¿verdad? Eso también depende cuál es el fin del documento, si hay algún lineamiento o normatividad, pero por lo regular pues siempre es sencillo, ¿verdad? O si ustedes lo desean a 1.15, 1.5 o doble. Eso va en función de lo que desean hacer. También está otra función, digamos si nosotros queremos colocar alguna lista, es decir, podemos realizar alguna lista que tenga que ver con el asunto de ese documento, y lo que podemos hacer para no estar escribiendo 1, 2, 3, si observamos al lado derecho del interlineado se encuentra lista numerada, ¿verdad? Y aparte de que bueno, de forma natural sabemos que lista numerada va a empezar en orden ascendente, 1, 2, 3, 4, 5, pero si queremos otro tipo de lista, es decir, que no sean números, si observan aquí esta función tiene una flecha que apunta hacia abajo, le damos clic y también tiene la alternativa de poner como diferentes formatos, tanto numérico como alfabético. Bien, entonces vamos a elegir el numérico y automáticamente entonces ya se despliega, ¿verdad? Y si nosotros queremos ahora poner una lista que sea en forma de letra, pues elegimos entonces la correspondiente, ¿verdad? Y así sucesivamente.
También está otro tipo de lista que seguramente muchos ya la conoceremos, que se llama viñetas. Bueno, esta viñeta pues también nos permite poner un tipo de lista, pero con un símbolo. El caso más común pues es el punto negro, ¿verdad? Entonces aquí podemos poner las diferentes opciones que nosotros querramos manejar. Entonces este tipo de recursos, el de poner lista numerada o alfabética o con viñetas, nos permite hacer una redacción pues un poco más formal, más estética, más presentable, en lugar de solamente poner de forma manual los números o también algún otro tipo de símbolo. Luego, por ejemplo, un símbolo muy común para tratar de hacer una lista es el guión, ¿verdad? Manualmente la ponemos así, pero pues quizás no se pueda ver bien, por eso elegimos, digamos por ejemplo que nosotros por alguna razón hicimos esta lista con un guión, pero la queremos corregir. Entonces simplemente seleccionamos la lista y después elegimos qué tipo de formato aplicarle, si es lista numerada o viñetas. Entonces, por ejemplo, quiero aplicarle un tipo de viñeta y pueden observar que las inserta. Aquí solamente pues hay que borrar el anterior. También en esta opción de tipo viñeta observamos que hay una flecha que nos permite seleccionar entre distintas formas de la figura de la viñeta. Entonces el primero es circular, el otro es como un rombo, el cuadrado, con flechas, con estrellas, etcétera, ¿verdad? Entonces aquí pues ustedes pueden seleccionar y pueden pues enriquecer mucho la vista del documento que están redactando. Entonces esto pues también tiene que ver mucho la creatividad o la normatividad que ustedes estén siguiendo. Ok, continuamos entonces. Otra función también que de repente se ocupa por alguna naturaleza del documento, en el caso luego en el ambiente académico pues sí es de repente necesario, hay que ver en el contexto laboral, por ejemplo de aumentar sangría. Si nos fijamos, el de aumentar sangría pues desplaza aproximadamente unos 5 espacios a la derecha todo el texto que se seleccione, ¿verdad? Entonces vamos a repetirlo. Primero elegimos o seleccionamos el párrafo a mover y después nos vamos a la parte superior derecha de este menú y pulsamos sobre aumentar sangría. Entonces se desplaza a la derecha. Y también está la función contraria, disminuir sangría, ¿verdad? Entonces estas opciones son de las más comunes. Y también, claro, tenemos las funciones muy básicas de poder cambiar el texto. Continuando con este párrafo que ya tengo seleccionado, nosotros podemos cambiar el tipo de letra o fuente, también se le llama fuente. Podemos observar aquí en la parte superior izquierda de este menú que está la lista de tipos de fuente. Entonces de hecho nos da una vista previa de cómo se va a ver el tipo de letra que nosotros vayamos a elegir, ¿verdad? Por ejemplo, uno de los más comunes pues es Arial. También otro de los más comunes para documentos es Times New Roman. Y bueno, ya de ahí también hay una lista pues grande de otras fuentes. También podemos manipular el tamaño. Entonces, una vez seleccionando el texto, al lado derecho de la lista de fuentes o de tipo de letra, pues tenemos aquí el tamaño de la fuente, que nosotros, como pueden observar, tiene el símbolo de menos y más. Significa que es para aumentar o disminuir el tamaño de la fuente o el tamaño de la letra. ¿De acuerdo? Y bueno, también al lado izquierdo de esta sección donde nos permite cambiar la fuente está el de estilos. Entonces aquí de nueva cuenta hay que ver cuál es la necesidad de redactar el texto, porque nos da varias opciones para poder ponerlos. Por ejemplo, si aquí fuese que yo pusiera memorándum,
nada más lo voy a centrar. Entonces ya estoy en la línea donde se encuentra el texto que deseo centrar y me dirijo a la parte superior y vamos a pulsar sobre alinear al centro. Pero bueno, entonces digamos que yo quiero que este tipo de texto, el estilo del texto de memorándum sea diferente. Lo selecciono y me traslado a la opción de estilos aquí arriba y elijo si yo quiero que sea un tipo título. Si se fijan, automáticamente engrandece el tamaño, ¿verdad? Lo hace más grande el tamaño. O también puede ser un tipo encabezado, otro tipo, y así sucesivamente. Entonces podemos observar que el estilo pues sirve nada más para darle pues otro tamaño, que también lo podemos hacer manualmente, ¿verdad? Ya ven que aquí nosotros seleccionamos el texto y nos vamos aquí a la opción de cambiar el tamaño de la fuente. Bien, otra de las opciones, aprovechando que tecleé esta palabra y hace falta identifica Google Docs algún error. Si se fijan, colocó una línea de color azul abajo de la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que Google Docs identificó algún detalle, algún error en esa palabra. Simplemente nos posicionamos sobre la palabra y rápidamente Google nos sugiere, oye, no es memorándum, es memorándum con acento en la A. Entonces nos brinda esa sugerencia de forma automática y nosotros podemos aceptarla simplemente dándole clic sobre la palabra que Google Docs sugiere, o lo podemos ignorar, ¿verdad? Por alguna razón de repente pues puede que esté bien escrito conforme a nosotros lo queremos, pero tenemos la opción de aceptar o ignorar. En ese caso pulsé sobre aceptar y ya se puso el acento en la A. Ok, bien, entonces tenemos esas principales funciones para aplicar formato en el texto y párrafos de un documento de Google Docs. Aquí obviamente, como lo he comentado a lo largo de ese video, de esta sesión, tiene que ver mucho cuál es la naturaleza de lo que queremos hacer en un documento, porque como todos sabemos hay muchas aplicaciones para hacer documentos. En la sesión anterior habíamos visto que puede ser en tamaño carta, en tamaño oficio, que es una invitación, un memorándum, un recordatorio, y con base en eso también contemplar cuáles son los lineamientos o directivas o políticas que tengan ustedes en su empresa, en su organismo o institución de trabajo para redactar algún documento, porque de repente sí puede haber algunos lineamientos propios, ¿verdad? Que pueden decir que todo correo debe estar escrito en un tipo de fuente o un tamaño determinado. Pero bueno, ya con esa sesión sabemos o confirmamos la forma en que se puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos cómo darle un formato a las letras, a los párrafos, ponerlo como cursiva, como negrita, también subrayar alguna línea, algún texto en específico, cambiar de color. Hay otro también, color de resaltado, a propósito, que si nosotros de nueva cuenta queremos acentuar una idea, bueno, seleccionamos la idea o el párrafo y se llama color de resaltado. Entonces funciona como tipo un marcador. Ya ven que en la oficina luego es común tener un marcador de color fosforescente. Los más comunes o populares son el amarillo o el rosa o el verde. Bueno, también aquí se puede hacer. Y de las demás opciones pues ya vimos cómo alinear a la izquierda, cómo centrar un texto, cómo también alinear a la derecha, cómo justificarlo para que no quede pues chueco todo el texto, que se vea una cuadratura estética, que se vea visualmente aceptable. También vimos cómo aplicarle un interlineado, para que el texto no esté demasiado separado o demasiado junto, dependiendo qué tipo de documento vayamos a
a realizar. También vimos cómo hacer las listas, que pueden ser numéricas, pueden ser alfabéticas o pueden ser con viñetas, es decir, con símbolos o dibujos. También vimos cómo disminuir o aumentar sangría en un texto, en un párrafo, en una línea. Y bueno, esas opciones que tenemos aquí en forma de iconos también se encuentran en la parte de arriba en el menú, en la opción de formato. Si se fijan, pues prácticamente son los mismos. Ok, simplemente que aquí nos facilita de manera más directa el poder aplicar el formato a través de pulsar sobre los iconos correspondientes. Bien, pues espero que por favor realicen los ejercicios para esta sesión y puedan practicar cómo aplicar el formato a documentos de Google. Incluso pueden tomar pues algunos casos reales que tengan y pueden elaborar algún documento, enviárselo a algún compañero, a su jefe o entre ustedes mismos, y por favor practíquenlo. Gracias por la atención y nos vemos en la siguiente sesión.